Algunas estructuras no se vacían con el tiempo, se llenan de voces, de memorias, de cosas que no deberían tener forma. Yo camino entre mundos, recolecto las historias que otros no quisieron ver, y esta se me ofreció con una desesperación que no pude ignorar. Una escuela olvidada, un joven incrédulo, un aula que nunca debió abrirse. Lo vi con mis propios ojos, mientras la oscuridad lo reclamaba poco a poco. Escucha con atención. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, fue real. Y aún respira, si sabes dónde buscar. Andrés siempre fue escéptico, un joven técnico de mantenimiento enviado por su empresa para revisar una vieja escuela preparatoria que sería remodelada. No era su primera vez en edificios antiguos, pero esa estructura olvidada entre calles secundarias y maleza parecía tener voluntad propia. La humedad en las paredes era casi palpable, la madera crujía como si intentara hablar, y el aire estaba denso, como si conservara secretos entre su polvo. Era su segundo día ahí. Trabajaba solo. En teoría era seguro. En teoría. Andrés no creía en fantasmas, hasta que el aula 3B decidió llamarlo. La primera vez fue apenas un murmullo. No era un sonido normal, no era una fuga de aire, ni el eco de algún animal. Fue una voz, infantil, arrastrada, como si alguien dijera su nombre desde el rincón más oscuro de esa aula cerrada con llave. Él se congeló, literalmente. Su mano temblaba mientras sostenía la lámpara, y el sudor le recorrió la espalda, aunque la noche no era calurosa. Debo estar cansado, se dijo, y decidió no volver a esa aula ese día. Pero la noche no lo soltó. Durmió mal. Soñó con pasillos infinitos, con pupitres que se movían solos, con niños que no tenían rostro. A la mañana siguiente volvió. La escuela seguía ahí, silenciosa, esperando. El aula 3B tenía una cerradura rota. Eso lo hizo dudar. No recordaba haberla visto así. Entró. El olor era distinto, podrido, viejo, como si algo muerto estuviera emparedado. Encendió su lámpara y lo vio. Un pupitre estaba volteado, y una palabra tallada en el pizarrón. Quédate. Se le erizó la piel. Su garganta se secó. Y por primera vez, Andrés sintió que el miedo no era solo psicológico. Escuchó pasos detrás. Se giró de golpe. Nada. «Basta. Esto es una broma estúpida», gritó. Entonces lo oyó de nuevo. Una carcajada infantil. Sucia. Hueca. No había niños ahí. Nadie más que él. Y sin embargo, esa risa lo siguió hasta los baños, hasta los pasillos, hasta su auto. Él quiso irse. Lo intentó. Pero algo no lo dejaba. Una parte de él quería entender, porque algo en ese lugar le hablaba. Le susurraba verdades que ni él sabía que quería oír. Esa noche regresó. No lo obligaron. Fue él, voluntariamente, por necesidad, por una sed extraña de descubrir qué había más allá del miedo. Y ahí, en el aula 3B, con todas las luces apagadas, lo vio, una figura, baja, deforme, con ojos hundidos y cabello mojado, como si acabara de salir de un lago. Lo miraba sin moverse. Andrés no gritó. No podía. Su cuerpo entero se paralizó. Pero su mente estaba gritando. La figura se acercó, lenta, arrastrando los pies, y sus labios se movieron, aunque no salía sonido. Hasta que sí. ¿Me ves? ¿Ahora? Andrés cayó al suelo. No recuerda cómo. Solo recuerda despertar. Fuera de la escuela, con la ropa sucia, las manos ensangrentadas, y sin saber cómo salió. No volvió a trabajar. No volvió a hablar. Ahora vive con su madre, en silencio, y algunas noches, cuando el mundo duerme, se levanta y escribe frases sin sentido, palabras repetidas, dibujos de niños que no existen,
y siempre en la esquina inferior firma con una sola palabra: 3B. No todos los que huyen lo hacen por cobardía. A veces, el verdadero acto de valor es escapar a tiempo, antes de que el bosque decida cerrar su boca. Esta historia nos demuestra que a veces lo más aterrador es lo que respira detrás de ti cuando sabes que estás solo, o peor aún, cuando creías estar acompañado. La cabaña del susurro negro. Carolina y Joaquín llevaban semanas planeando aquel escape. La ciudad los había consumido entre jornadas largas, tráfico y silencios incómodos. Aquella cabaña en el bosque, apartada de todo, parecía la oportunidad perfecta para reconectar. Estaba rodeada por un mar de árboles espesos y se accedía solo por un camino de terracería mal delineado, cubierto de raíces y hojas secas. Cuando llegaron, el sol ya agonizaba detrás de las copas altas, tiñendo de rojo apagado los troncos como si estuvieran manchados de sangre vieja. «Es hermosa», dijo Carolina, aunque su voz tembló un poco. Joaquín no respondió. Algo en el aire le resultaba más denso de lo normal, como si cada bocanada le quemara los pulmones con una humedad espesa. Aún así, descargaron las maletas y entraron. La cabaña era rústica, pequeña, con muebles de madera vieja y una chimenea de piedra. Pero había algo raro, un olor, como a tierra fermentada o metal húmedo. Joaquín lo notó de inmediato, pero no dijo nada. Carolina ya estaba encendiendo velas para dar ambiente. Fue después de la cena, cuando la noche cayó por completo, que empezó el murmullo. Al principio pensaron que era viento, pero no movía las ramas. El sonido no venía de afuera, venía desde adentro, entre las paredes, como si alguien respirara, como si estuvieran acompañados. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carolina. Joaquín asintió lentamente. Ya no intentaban actuar normales. Ambos estaban tensos. Algo los miraba, lo sabían. La cabaña estaba fría, pero el sudor bajaba por sus nucas. Carolina se levantó a cerrar las cortinas. En cuanto lo hizo, gritó: «Había alguien entre los árboles». Joaquín corrió a mirar. No había nada, solo oscuridad. Pero al acercarse al ventanal, sintió un aliento caliente en la nuca. Se dio vuelta de golpe. «Nada. No hay nadie», dijo, pero su voz apenas era un murmullo. Las luces comenzaron a parpadear. Luego se apagaron. El silencio que siguió no era natural. Era pesado, vibrante, como si todo el bosque contuviera el aliento. Entonces, un golpe. Algo o alguien se estrelló contra la puerta principal con violencia. Joaquín corrió a tomar el hacha decorativa que colgaba junto a la chimenea. Carolina temblaba junto a él. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido un maratón. El corazón le retumbaba tanto que le zumbaban los oídos. Volvieron a mirar por la ventana. Esta vez había algo más. Sombra. Una silueta delgada, alta, demasiado alta, inmóvil entre los árboles. «Nos está mirando», susurró Carolina. «Lo sé». No sabían qué hacer. No podían quedarse. Tampoco podían salir. Afuera el bosque parecía tener vida, moverse en sincronía con una intención maldita. Las ramas crujían sin viento, como dedos doblándose. Un zumbido extraño llenó la habitación. Primero bajo, luego más alto, como si decenas de voces hablaran desde el suelo. Una de las paredes comenzó a agrietarse. Desde adentro. Fue entonces que algo susurró junto a la oreja de Carolina. «Ya están dentro». Ella gritó como si le arrancaran el alma. Joaquín no dudó más. Tomó las llaves, la jaló de la mano y corrieron fuera. Afuera, los árboles parecían haber cambiado de lugar. El camino no estaba. Solo oscuridad.
Las sombras se movían sin forma definida, pero siempre a los lados, jamás al frente, como si quisieran escoltarlos o empujarlos. Corrieron por minutos que se sintieron horas. Sus piernas eran plomo, sus pechos ardían, los pulmones se les cerraban de ansiedad. Cada vez que miraban hacia atrás, una sombra más se agregaba. Algunas gateaban, otras parecían colgar de los árboles. Una incluso los siguió por encima, moviéndose entre las ramas. No hablaban, solo corrían. Si se detenían, morían. Lo sabían con una certeza animal. Finalmente vieron las luces del auto. Lo habían dejado más lejos de lo que pensaban. Subieron sin mirar atrás. Cuando Joaquín encendió el motor, un chillido agudo llenó el aire. No humano, no animal, del bosque mismo. Mientras se alejaban, Carolina se giró una última vez. En el camino de grava, la cabaña los miraba. No era una ilusión. Las ventanas brillaban con una luz antinatural, como si algo los recordara, como si la cabaña aún los respirara. Nunca volvieron por sus cosas. Cambiaron de número. Se mudaron de ciudad. Pero a veces, cuando duermen, los despierta un murmullo dentro del closet. Una respiración detrás de la nuca. Y lo peor no es que vuelva. Lo peor es que jamás se fue. Algunas puertas no se cierran al huir, se abren al ser vistas. Tal vez Carolina y Joaquín escaparon del bosque, pero lo que respiraba tras su cuello no era parte de ellos. Ahora lo es también, de ti. Y dime, querido oyente, ¿no sientes que alguien te está mirando desde la sombra de tu habitación? Pocos lugares guardan ecos tan pesados como un hospital, no por la vida que se salva, sino por la que se pierde. Cada pasillo es un ataúd alargado, cada cuarto, una jaula de lo invisible. Hay lugares que los vivos solo ocupan por accidente, porque algunos espacios fueron hechos para otra clase de huéspedes. Turno de medianoche. Fernanda había conseguido el puesto apenas hacía unas semanas. Enfermera recién egresada, entusiasta, algo ingenua. El Hospital General de la ciudad tenía mala fama, pero el turno nocturno pagaba bien. Demasiado bien. Aquel miércoles le asignaron el piso 7, un nivel cerrado al público por remodelación. No había pacientes, solo una habitación seguía en uso, la 713. ¿Por qué ese cuarto sigue operativo?, preguntó Fernanda mientras se colocaba los guantes. El jefe de enfermería solo le lanzó una mirada rápida, incómoda, como quien recuerda algo que preferiría olvidar. Haz tu ronda. No hagas preguntas. Si escuchas cosas, no contestes. Eso fue todo. Al principio el piso era solo eso. Viejo, oscuro, con luces fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran respirando. El silencio no era completo. Las paredes crujían como si algo se arrastrara por dentro, y los elevadores, aunque detenidos, parecían gemir de vez en cuando. Fernanda se repitió que era su imaginación, hasta que llegó a la habitación 713. La puerta tenía una cerradura más gruesa. Había marcas de arañazos en el marco, como si alguien o algo hubiera querido salir desesperadamente o entrar. Encendió la lámpara y abrió. El cuarto estaba vacío, la cama sin paciente, pero no vacía del todo. El aire estaba más denso, más frío y olía a tierra húmeda. En el suelo, junto al catre, un recipiente de suero derramado parecía tener rastros de sangre oscura, casi negra. En la pared alguien había escrito con letra temblorosa: «No dormir». Fernanda sintió un escalofrío. Le costaba respirar ahí dentro. Le dolía el pecho como si hubiera presión atmosférica. Salió rápido, cerrando la puerta tras de sí. Minutos después, mientras completaba un informe en la estación de enfermería,
La luz del pasillo se apagó por completo. Luego volvió, pero no igual. La puerta de la 713 estaba abierta. Sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. La adrenalina le disparó el pulso. Caminó con cautela, paso por paso, escuchando cada latido en los oídos. Cuando asomó la cabeza a la habitación, el cuarto seguía vacío. Pero ahora, alguien respiraba dentro. No vio a nadie, solo un sonido húmedo, como un animal grande exhalando con dificultad. «Hola», dijo. Su voz tembló. Ni ella misma se creía valiente. Entonces lo escuchó, en un susurro gutural desde la cama vacía. «Tú eres la próxima». El aire se volvió hielo. Las luces parpadearon violentamente, y de la sombra de la esquina surgió un gruñido grave, profundo, de algo vivo y hambriento. Fernanda retrocedió. Algo se movió bajo la cama, una masa oscura sin forma definida. Cerró la puerta de golpe y corrió. Pidió ser trasladada de piso. Le dijeron que no podían. Esa era su asignación. Punto. Días después, un nuevo paciente fue ingresado en la 713. Un hombre con fracturas leves, totalmente estable. Murió esa misma noche. Su cuerpo fue encontrado con los ojos en blanco, la boca abierta y marcas en todo el cuerpo. El informe oficial dijo paro respiratorio. Pero Fernanda sabía. Esa madrugada, mientras intentaba descansar en la sala de descanso, volvió a escucharla. Aquella voz. «Tú eres la próxima». Se despertó con sangre saliendo de sus oídos. Nadie le creyó. Desde entonces, cada vez que cruza frente a la 713, siente un tirón en el estómago, como si algo desde adentro la llamara por su nombre. Sabe que no puede huir por siempre. Esa habitación la está esperando. No todos los horrores viven en casas abandonadas o bosques sombríos. Algunos te observan desde camas clínicas, disfrazados de oxígeno y jeringas. La habitación 713 no es una historia, es una promesa. Y tú, que ahora la conoces, ¿has revisado el número de la sala donde duermes esta noche? Por ahora, es todo lo que puedo mostrarte. Aunque entre nosotros, te recomendaría que esta noche no cierres ambos ojos. Hay cosas que solo caminan cuando todo está en silencio, y prefieren encontrarte dormido. Yo regresaré muy pronto, con nuevas historias más profundas, más oscuras, más reales de lo que desearías, porque ya conoces mi advertencia. Mientras escuches, ya no estarás solo. ¿Has abierto el libro? Suscríbete y acompáñanos. Las historias apenas comienzan.